¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Varias cosas que comentar en este vídeo. La primera, me estáis preguntando y doy mi opinión sobre la decisión del Banco ING de quitar la publicidad de los programas de Iker Jiménez. Dos cosas fundamentales sobre lo que voy a decir. La primera, es grave lo que hizo Iker Jiménez, esto de decir hay muchos muertos en Bonaire y no lo sabía. Es un bulo, es absolutamente irresponsable, es alimentar de forma morbosa algo que era falso y eso es muy grave. Otra línea fundamental que quiero decir: ojo que algunos no están para dar lecciones después de haber oído a jefes de su empresa, de su cadena de televisión, decir esto de es muy burdo, pero fui con ello. Le dije a Eduardo, es muy burdo, pero yo voy con ello. Algunos que se tapen, que no están para dar lecciones, porque les hemos oído cómo maquinaban bulos y cómo maquinaban destruir a personas. Voy con lo de Iker Jiménez. Vamos a ver, en información es sagrada la verdad, obviamente, y más sagrado todavía es cuando se está tratando con víctimas mortales. Es decir, decir, aventurarse sin tener muy contrastado que hay muchos muertos en mitad de una tragedia que ya causa especialmente dolor en una población es tremendo. Y hay que decirlo, que Jiménez se equivoca gravemente cuando lanza hay muchos muertos en Bonaire. No solo eso, luego también en el programa esto de un cámara ha oído, esto lo dijo Carmen Porter, ¿no? Ha oído que están hablando de que Bonaire es un infierno, de hecho, de otra forma. Se estuvo alimentando durante un tiempo que había muchos muertos en el centro comercial. Eso no estaba contrastado, se alimentó seguro, eso genera un morbo, eso puede generar atraer espectadores, puede generar atraer gente que te siga y demás, pero era un bulo y eso es gravísimo. En el tratamiento de contenidos, hay que decirlo, uno puede cometer errores, pero ojo cuando ya se está hablando de víctimas mortales y se habla de que hay muchos muertos cuando no los hay. Errores todos podemos cometer. Ya esto de alimentar los bulos con algo tan sensible como la cifra de muertos es terrible y no debe ocurrir. Es así. Además, estamos hablando de que ING Direct lo que ha dicho es que a la hora de repartir su publicidad, pues ha considerado que en este espacio hay una polémica y no quieren que su marca se vea asociada a esta polémica. Ellos dicen en ING Direct que no va contra un presentador o contra un programa, que va contra pues ahora mismo una corriente de opinión que hay que es polémica y ellos no quieren mezclar su marca con eso. Pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, se puede pensar que cuando alguien lanza hay muchos muertos y luego no los hay, eso no puede tener consecuencias en comunicación, de verdad. Claro que puede tenerlas. Errores, todos podemos cometer errores y hemos cometido, sin duda. Ahora, aventurarse a dar muchos muertos es una cosa que es una barbaridad y es una absoluta irresponsabilidad, es alimentar un morbo, sí, es así. ¿Tienes una información? Sí. Además, de un compañero nuestro. De un compañero nuestro, cámara, que está allí, que claro, a él no le conocen y estaba al lado de guardias civiles y ha oído la conversación donde se estaba diciendo que ese parking es un infierno. Palabras literales que he escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada, los que han entrado. También algunos submarinistas de la Guardia Civil que sí que han entrado ya, especialistas, han dicho que no vuelven a entrar, por si quieren maquillar algo más. Además, hay que decirlo, estamos hablando de un espacio donde hay conspiranoicos, porque es así, de forma constante, que está muy de moda ahora mismo ver a conspiranoicos permanentemente. Hemos visto, por ejemplo, a alguno que hacía de reportero que se tiraba al barro para espectacularizar aquello, en fin, gente que ha ido ahí a intervenir, a decir barbaridades absolutas sobre los palestinos, es decir, son materias delicadas y una marca puede considerar que no quiere mezclarse con este tipo de contenidos de conspiración y de bulos. Y diré otra, el tratamiento de contenidos no es el mismo para hablar de ovnis que para hablar de una tragedia. No es el mismo. Y requiere un oficio, el tratamiento de la información de temas delicados, porque es así. No es lo mismo hablar de las caras de Belmez que hablar de una tragedia, de un conflicto político. No, no es el mismo, no debe ser el mismo. Es así, por mucho que parezca que se quiera relativizar esto, no es así. Y luego diré sobre estos que están saliendo a dar lecciones y que están en cadenas donde hemos oído a jefes que participaban en reuniones con el comisario corrupto Villarejo diciendo a quién había que atacar y a quién no, no en función de lo que ocurriera, sino en función de los intereses que tenían, intereses estratégicos, no para contar lo que ocurre, sino para incluso provocar lo que tiene que ocurrir. Eso es una barbaridad, con lo cual algunos que se tapen, que les hemos oído a jefes de su empresa decir esto de es muy burdo, le dije a Eduardo, pero fui con ello, ¿no? Eso es una absoluta indecencia, con lo cual no están para dar lecciones a algunos que se están llenando la boca y que sabemos además en qué operan y de qué manera se manejan
con lo que es la información, que debe ser contar lo que pasa, no provocar o intentar ser partícipe de lo que ocurre, intentar arrimar el asco a tu sardina, enjuagues con la política que se llevan haciendo tiempo, quitando, poniendo una especie de mafia o corrupción periodística, que esto hay que llamarlo así, con lo cual algunos que se tapen que no están para dar lecciones precisamente en ese entorno. Esta es la realidad. Piden mi cabeza, sí, piden mi cabeza. ING no ha pedido la cabeza de Iker Jiménez, sí hay gente que la está pidiendo en medios y gente que opina. Sí cabe reflexionar, y solo una cosa que añado yo también, hay aquí gente que en la comunicación está difundiendo bulos prácticamente cada día y cuenta con el patrocinio de bancos y de marcas muy importantes. Esa es la realidad, es decir, que también está ese debate de, yo ya estoy diciendo, me parece que entra dentro de la lógica que ING considere que no quiere estar en un espacio que ha generado esta polémica a partir de bulos graves, pero también hay que pensar hay doble vara de medir a veces, es decir, hay gente que está constantemente y a diario en programas donde se difunde odio, bulos y cuentan con marcas muy importantes, bancarias y de todo tipo. Eso es así. Y otro comentario que quiero hacer, ojo también a los bots, a las granjas de perfiles que están pagados, subvencionados para lanzar campañas contra determinados intereses y que ahora marcan a por este y lo hacen. Esto es lo que he intentado tocar todos los palos, es decir, intento tocar el punto de que no tiene un pase lo que hizo Iker Jiménez, de aventurarse a lanzar que hay muchos muertos cuando no está contrastado. Eso es gravísimo. También puntualizo que, ojo a algunos que están queriendo dar lecciones y les hemos oído en su cadena con esto de es muy burdo, pero vamos con ello, de verdad, porque es así, jefes que se reunían de esa cadena para estar con este tipo de historias. Hay que también reflexionar sobre aquellos que están lanzando bulos pues prácticamente cada día o generan odio y cuentan con importantes patrocinios, del mismo modo que también cabe reflexionar sobre determinadas campañas. Es lo que intento tocar todos los puntos que puede haber aquí, que seguro que hay más. Dicho de otra forma, la verdad es la verdad, la mentira es la mentira, y la desinformación y las patrañas lo son, y la gentucilla que anda por ahí también intentando o queriendo dar lecciones desde la corrupción periodística, cuidado. Yo no sé, yo si pido disculpas es como un hombre. Y es lo que tenemos, pero en un tiempo en el que además, cuidado porque estamos en mitad de una tragedia, con lo que ha ocurrido con la Dana. Primero el recuerdo a Málaga, las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas, la situación en Málaga, la situación que hay sigue haciendo, evidentemente, que nos acordemos de Valencia por las alertas que tienen. Pero cuidado con todo esto del relativismo, de la conspiranoia, porque está ocurriendo de forma permanente. Mirad, por ejemplo, no deja de ocurrir. Abascal diciendo la barbaridad, y va relacionado con los conspiranoicos de los que estamos hablando, ¿no? De esto del bulo. Diciendo la barbaridad de que es que el gobierno ha provocado que esta tragedia sea mayor, y hablando del fanatismo climático, todavía a estas alturas. Es decir, esto está en medios, pero está también en el debate político, y que tenemos que detener los bulos. Hay responsables de estos con un sueldo público. Actuaron políticamente y provocaron que la tragedia fuera mucho mayor. En el momento de la tragedia, pero también hay que hablar de las responsabilidades previas. ¿Por qué ha ocurrido esta tragedia? Y yo creo que eso es probablemente lo más importante que tenemos que abordar por razones ideológicas, por lo que tiene que ver con el fanatismo climático. Claro, en el contexto de lo que ocurre estamos atendiendo a cómo se difunden mentiras. Decía Gabriel Rufián en el Congreso que las mentiras pueden matar, y decía también que, claro, no es lo mismo las decisiones cuando se pone, por ejemplo, a toreros en política, que cuando uno puede, pues yo qué sé, decidir que apuesta por la ciencia, ¿no? Estamos en una situación que es curiosa, porque todo es política, de las decisiones que se ven. Entonces, Rufián decía esto. El problema es que esas mentiras hace ya mucho tiempo que cuestan vidas. Está la emergencia climática, bajo mi punto de vista, innegable. Pero lo que no se puede obviar es que cuando tú cambias a bomberos por toreros, eso se llama negligencia criminal. Ustedes mintieron con el Prestige, ustedes mintieron con el Ya 42, ustedes mintieron con el 11M, ustedes mintieron con el Metro de Valencia. ¿Qué ocurre? Que tenemos una tragedia, son cientos de muertos con la Dana, y es caldo de cultivo también para conspiranoicos y para quienes intentan arrimar el asco a su sardina. Y me explico. Por ejemplo, desde la extrema derecha se está intentando jugar con el morbo que veíamos que ya se jugaba en lo de Iker Jiménez. Es decir, hay muchos muertos, muertos que nos ocultan muertos. Se han agarrado a esto. Por ejemplo, Figaredo. España y los españoles, las víctimas mortales. Cientos de ellas
que el Gobierno está ocultando y escondiendo. Bueno, Óscar Puente en el Congreso de los Diputados venía a responderle a Figaredo que no es lo mismo ser un parlamentario que un cuñado de cena de Navidad, ¿no? Pero ellos manejan esto porque hay una clientela que les compra este mensaje. Señor Figaredo, le confieso que es un placer debatir con usted. Se siente uno transportado a la cena de Navidad. Se sienta como enfrente del cuñado con el que repasa pues todos los bulos que circulan por las redes. Y esto está ocurriendo de forma permanente. Yo vengo de estar en Coslada, de presentar el libro, y entre las preguntas que me hicieron estuvo de forma pues, reiterada esto de nos ocultan muertos. Tú generas esa sospecha, lo estás diciendo o insinuando permanentemente en medios de comunicación, en redes, y hay gente que se queda con esa duda, que es así. Pero no solo esto, sino que ahora mismo también se está intentando relativizar. Hay que ser, ya veis, hay que ser primero mala gente, pero luego también, yo creo, corto de miras cuando estamos viendo fenómenos meteorológicos que se están embruteciendo, como nos advirtieron ya los científicos, ¿no? Y al mismo tiempo poner en duda el calentamiento del clima, que es un dato, es así, se está calentando el planeta. Se está calentando el planeta, pero bueno, esta de Vox también en el Congreso, ¿no? Diciendo otra vez el bulo este de que esto es porque se han derribado presas, y por su fanatismo climático, no por la barbaridad de que no se atendió debidamente a las alertas, y también por la barbaridad de que sí, hay que tener en cuenta que si tú estás permitiendo que se caliente el planeta, estás provocando también que el Mediterráneo suba de temperaturas, estás permitiendo también que ese choque, ese contraste esté provocando la gota fría de forma más acusada. Eso puede ocurrir, pero vamos a negar la ciencia por si acaso sacamos unos votos de más. Y haber derrumbado las presas por puro fanatismo climático. Eso es lo que mata, y no el cambio climático. Dicho de otra forma, igual que decía antes que no es lo mismo el tratamiento de contenidos cuando se habla de tragedias y cuando se habla de ovnis, no es lo mismo el tratamiento cuando tenemos que ponernos a tomar medidas y a analizar qué es lo que ha fallado con las alertas, tanto meteorológicas como de la Confederación Hidrográfica. Hoy, por ejemplo, cuenta el diario Levante, la Confederación Hidrográfica del Júcar, casi 200 correos envió a emergencias que depende del gobierno valenciano, casi 200 correos pues, informando de cómo estaba el cauce. ¿Cómo estaban los cauces? Casi 200 correos. Es evidente, y yo creo que quien lo niegue ya es un mentecato, pues que había políticos que estaban a otra cosa. El uno en una comida, el de emergencias, este que viene de haber estado en Juventudes Socialistas, en UPyD, en Ciudadanos, en el PP, pues a otra cosa. Y es lo que hay, y esto es lo que hay que analizar seriamente. Esto es lo que debemos analizar. Y luego también debemos reflexionar sobre las consecuencias que tiene cuando hay una alerta roja de meteorología, que tenemos que darle una importancia, pues, mucho mayor de lo que se le está dando. Aquí pasamos tiempo hablando de determinadas cosas, o se decide, por ejemplo, ha sido muy polémico, Rufián decía en el Congreso que no puede ser que haya empresas como Mercadona que hagan que la gente vaya a trabajar. Hay imágenes de lo que está ocurriendo en Málaga, por ejemplo, de supermercados de Mercadona y la gente trabajando en mitad de las lluvias, de las fuertes tormentas. Estas imágenes de Mercadona que están siendo muy comentadas. Pues hay que reflexionar seriamente, porque hay días que con alertas serias pues no habrá que ir a trabajar, digo yo, para proteger a la ciudadanía, para proteger a los trabajadores, digo yo, ¿no? Por unas horas, un día que no se vaya a trabajar a Mercadona, la gente no va a morir de hambre, señor Roch, esa es la realidad. Rufián decía esto. Que haya empresas que obliguen a sus trabajadores a ir a trabajar en medio de una alerta roja por lluvias, porque aquí manda más, porque en este país manda más Mercadona que la Agencia Meteorológica Estatal, es política. Desconfíen de aquellos, sobre todo aquellas que digan no, no politices, no politicemos esto. Es el nuevo ni machismo ni feminismo, igualdad. Es el nuevo ni de izquierdas ni derechas, es de derechas. Es el nuevo. Así que desconfíen de eso. Porque hay que tomarse en serio lo que ocurre. Es muy curioso el contraste que se vivía en las últimas horas. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, diciendo, bueno, pues ahora en tiempo real la ciudad está, mira, estamos hasta poniendo la iluminación navideña y todo esto, pero cuidado con lo que luego llegaba. Imagen de tiempo real de la ciudad, por tanto la ciudad, como veis, que está limpia, calle Lario, preparando la iluminación de Navidad, que es maravillosa, como siempre estará maravillosa. Y luego lo que ha llegado pues es fuerte en Málaga, muchos no lo habían vivido de esta manera y también nos da para la reflexión. En el caso de Málaga, precisamente, haberse tomado en serio las alertas es lo que ha hecho que no estemos hablando de algo tan trágico como lo ocurrido en Valencia. Si bien es cierto que no es tan fuerte como lo de Valencia, pero sí, en este caso nos hemos tomado más en serio las alertas. A ver si no ocurre ahora que está tan reciente lo de Valencia y sigue ocurriendo también, además de ahora,
dentro de unos años, que nos tomemos en serio las alertas meteorológicas, las alertas rojas. En este caso, pues el hecho de que se haya tomado en serio esto ha hecho que, por ejemplo, pues veamos que hay gente que ha dejado de ir a los colegios, a los trabajos y demás, ¿no? Por cierto, me quiero quedar con esta imagen, la imagen de este hombre que sale a echar una mano. Han dicho que se llama Mansur, que es un joven guineano. Mirad cómo rescata este gesto solidario, por cierto, de un migrante. La solidaridad, en contraste con otra noticia que el diario.es cuenta hoy, en esta mañana del jueves, vuelve con lo de los familiares del rey emérito, de esta tal María de Borbón. Dice que también pusieron pegas en ese coto privado de caza para que pasaran por allí voluntarios. Sabéis que estamos hablando de una noticia que contó el diario.es relacionada con el hecho de que en la zona de Requena hay un puente que se ve seriamente afectado por la dana y, bueno, pues desde los dominios de la marquesa, esta de Borbón, se han quejado de que haya gente que pase por allí y se empecinen en pasar por allí, dicen, ¿no? Bueno, pues hay incluso la derivada de que incluso voluntarios dicen que les pusieron pegas. Ya veis el contraste. Hay quien dice migrantes malos, Borbones patriotas, España, ¿eh? Bueno, pues ya ves, para que veáis, puede haber gente que hace labores y gestos como ese rescate de ese joven guineano, y puede haber gente como esta de los familiares de los Borbón, que según está contando el diario.es, ponen pegas hasta que pasen los voluntarios, que no les pisen el coto privado de caza. No vaya a ser, ¿eh? Tremendo, tremendo. Por cierto, algunos que se llenan mucho la boca del ejército y todo esto, es también curioso, la ministra contaba, la ministra Robles, una demora de hasta 5 horas para poner en marcha la UME en toda la provincia, una demora con errores incluidos. Lo del gobierno valenciano ha sido un galimatías. Este mazón igual para cantar y desafinar está preparado, pero para otras cosas... Transcurren casi 5 horas, desde las 15:59 hasta las 23:36, desde que la Dirección de Emergencia de la Comunidad Valenciana solicita la activación de la UME solo para Utiel Requena, hasta que se pide la actualización para toda la provincia de Valencia. En todo caso, como digo, la UME estaba trabajando ya con 96 militares en la zona de Utiel Requena. Tiene un problemilla ahí de vocalización, Margarita Robles, entre lo que son las 20 y lo que son las 23. Ya lo que hablas es una demora de 5 horas. En fin, dicho esto, por cierto, para que veáis, hemos llevado ya este tema de España, de la tragedia, fuera de nuestras fronteras, lo hemos llevado ya al debate sobre el futuro de las instituciones comunitarias, dando una imagen muy lamentable. Esa es la realidad. Por si no controláis el tema de qué va, está en juego el hecho de nombrar como vicepresidenta y con las competencias de transición a Teresa Rivera, ministra del Gobierno de España, que pasaría a ese cargo. Se está examinando, el Partido Popular ha decidido que no apoya esto, que quieren que quiten a ese candidato. Hay quien puede pensar, con todo el sentido del mundo, que en el PP quieren que caiga Rivera, quieren poder ver cortada la cabeza de Rivera para intentar tapar lo de Mazón, que bastante tienen y que es un incompetente y que debería claramente no ser un presidente autonómico. Es decir, el hecho de que la primera víctima de esto, políticamente, que por desgracia las víctimas han estado en el barro, políticamente que sea Teresa Rivera antes que Mazón, intentar al menos desviar la atención. González Pons ha tenido un discurso muy polémico, hablando de las víctimas en el barro, relacionándolo con Teresa Rivera. Hay quien dice repugnante este discurso. ¿La ministra competente va a ser ascendida cuando todavía hay cuerpos sin recuperar debajo del barro? Solo yo veo, ustedes no, la inmoralidad que esto representa, la contradicción terrible en que incurrimos aquí al dedicarnos a lamentar la muerte de más de 200 personas, incluyendo muchos niños, al tiempo que en la habitación de al lado premiamos con una vicepresidencia de la Comisión a la ministra que en el Gobierno de España es la competente en inundaciones. Pero lo cierto es que, bueno, pues ahora mismo el rifirrafe que hay va por aquí. De hecho, Feijóo ha dicho que quiere que Sánchez quite a Teresa Rivera como candidata y que ponga a otro candidato. Claramente de esto el PP ha hecho una batalla política de primer orden y quieren que sea el foco donde esté la actualidad política ahora mismo. Esa ministra no debería de ser premiada con un puesto de relevancia en la Unión Europea en nombre de España.
Por eso le pido al Gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera ante la Comisión Europea y proponga a otra persona. Lo superará, sean cuales sean las estrategias que algunos, lamentablemente desde España, quieran desarrollar. Una persona que siempre ha tenido un discurso de defensa de la conservación del planeta y de la articulación de las políticas públicas en torno a esa defensa. Por tanto, es la persona idónea para afrontar ese cargo. No todo está siendo en este sentido. Por ejemplo, en el Senado veíamos intervenir al alcalde de Paterna y después el abrazo con Gerardo Camps del Partido Popular, un gesto que también ha sido comentado. Los dos valencianos, los dos un poco intentando enviar el mensaje de que hay que estar unidos frente a la catástrofe. Y entre tanto, por cierto, cuenta el diario.es que Alvise se intentó colar como un mando en instancias donde no le pertenecía, claramente con la intención de lo que es aquella materia a la que se dedica, a los bulos, a generar confusión, y en eso andan. Populismo baratario de extrema derecha para sacar rédito, estar en misa y repicando, cobrar como eurodiputado, al mismo tiempo ir a enredar. Pues este es el panorama que tenemos, el negocio del bulo, muy suculento para algunos. Y es actualidad, y también hay que comentarlo, la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Asamblea de Madrid. La derecha logra que comparezca, ella decide no responder a las preguntas. Lo que se dice desde el Partido Socialista es que lo que intentan es desviar la atención y lo que intentan es poner el foco con acusaciones falsas a la esposa del presidente del Gobierno. Ella fue a la Asamblea, tenía que comparecer, decidió no responder, ocurrió esto. Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención... Presidenta, que... Celada, señor Celada, señor Celada. Señora Zarzalejo, vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente, y después sí le recuerdo, señora Gómez, que el procedimiento es pregunta-respuesta. Entonces, a continuación, le ruego silencio, por favor, déjeme que hable con la señora Gómez. La señora Zarzalejo le hará una serie de preguntas, usted puede contestar o no puede contestar. Le ruego, por favor, que termine esta primera exposición y empezamos con las preguntas. Presidenta, quiero hacer constar que yo he hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense. Nada más. Muy bien. Termine ya, por favor. Gracias. Profesional y personal, una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Esta es la situación que tenemos. A modo de resumen, la tragedia que estamos viviendo en Valencia no ha terminado. Lo que estamos viendo, que es una amenaza meteorológica constante, está muy relacionado con lo pequeñitos que somos los seres humanos en comparación con la grandeza del planeta. Como tal, lo que tenemos que hacer es cuidar y no machacar el planeta Tierra. Lo que hay que hacer es apartarse como de la peste de los negacionistas, porque lo que intentan es sacar rédito político, intentar convencer, y lo peor es que hay gente convencida con esto del discurso negacionista, que es negar lo evidente. Los que somos de pueblo sabemos perfectamente lo que nevaba antes en nuestras localidades y lo poco que nieva ahora. Los que vivimos ahora en ciudades sabemos lo que todavía helaba, incluso en lugares como Madrid, y lo que hiela ahora. Más allá de comentarios de este tipo, la realidad es que científicamente está probado que ha habido un calentamiento del planeta y que hay un calentamiento de las aguas marinas. Esa es la realidad. Querer negar esto y querer negar que eso tiene unos efectos científicos que acentúan los fenómenos adversos de forma más brutal es querer negar la realidad y querer proteger a lobbies e intereses, pues por ejemplo, de grandes corporaciones a las que les interesa seguir dañando el planeta. ¿En función de qué? De sus beneficios. Ponen por encima sus beneficios. Y luego hay, pues eso, perritos falderos que desde la política les defienden o relativizan lo que es el clima. Y luego hay que poner en valor también lo delicado que es la información y los contenidos, y que no es lo mismo información que conspiración. Y esa es la realidad, y que cabe pensar que cuando se comete un atropello, como decir, hay muchos muertos donde no los hay, y uno se
lanza decir eso sin tenerlo perfectamente contrastado, que ya de por sí ya es lanzarse demasiado a decir muchos muertos cuando tú todavía no tienes esa cifra oficial. Eso es una barbaridad, eso es muy delicado y puede tener sus consecuencias. Y también un mensaje a esos que quieren dar lecciones y que hace tiempo que ocupan poltronas diarias después de haberles oído perfectamente cómo maquinaban la corrupción periodística. Eso es que se tapen. Es mi punto de vista, solo mi punto de vista. Vosotros podéis tener el vuestro y nada, esperamos leerlo. Cuidaros y muchas gracias. Las víctimas mortales, cientos de ellas que el Gobierno está ocultando y escondiendo.